Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se están conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a hablar acerca de lo que son los ingresos, los costos y los gastos dentro de un plan de negocios o dentro de un emprendimiento. Nosotros ya habíamos venido entendiendo y desarrollando de cierta manera la idea que tenemos al crear un modelo de negocio, ¿sí? La importancia que tienen cada una de estas terminologías dentro del emprendimiento como tal, porque es fundamental que nosotros identifiquemos los detalles que tienen cada uno de estos elementos del emprendimiento. Es porque yo debo saber al pie de la letra cuáles son todas las partes más pequeñitas, las partes que parezcan quizá más irrelevantes, pero que tienen que ver muy directamente con el éxito de un emprendimiento. Los emprendimientos están creados con la finalidad de tener éxito, ¿sí? Si yo creo un negocio, el negocio debe estar fundamentado en el éxito. Yo debo buscar eh, crear formas de negocio que me permitan alcanzar más fácilmente mis objetivos, ¿sí? Al momento de yo desarrollarme dentro del área mercantil, dentro del área comercial, debo comprender de cierta manera que estoy introduciéndome en un mercado, estoy adentrándome en un mundo en el cual los negocios, en el cual el estilo de vida económica es muy diferente a un estilo de vida común y corriente. Esto es fundamental que nosotros debemos ir poco a poco analizando e identificando para tomar decisiones. Es importante el saber tomar buenas decisiones. Sí, es importante que yo sepa tomar buenas decisiones al momento de desarrollar mi emprendimiento o mi modelo de negocio. Cuando yo creo la idea principalmente, cuando yo ya me establezco cuáles van a ser las partes con las que voy a empezar a desarrollar mi idea, voy planteándome pequeños caminos. Estos pequeños caminos, ¿qué hacen? Me van impulsando o me van eh, de cierta manera encaminando a cumplir los principales lineamientos que yo me propuse, ¿sí? Porque es importante que nosotros siempre creemos un preámbulo para poder comprender las temáticas. Es porque para yo poder saber qué es un ingreso, qué es un costo y qué es un gasto ya dentro del emprendimiento, dentro de los negocios, debo saber determinar necesidades, debo saber entender cuáles son las partes que ya vienen por consiguiente directamente desde un modelo de negocio o desde un emprendimiento. Esto es importante. Los modelos de negocio están creados ¿para qué? Para yo poder identificar em, cuáles son las necesidades de mi entorno y ayudar a satisfacer estas necesidades. Sí, yo siempre les incentivo, yo siempre les promuevo a que ustedes identifiquen necesidades. La sociedad está llena de necesidades. Estas necesidades, sean fisiológicas, sean culturales, sociales, académicas, nunca se van a terminar jamás. Constantemente el ser humano por naturaleza se está desarrollando, está evolucionando, está avanzando dentro de su línea histórica. Al hacer todo eso, ¿qué está promoviendo? Está promoviendo nuevas necesidades. No quiere decir, por ejemplo, que los primeros pobladores, después de haber descubierto la agricultura o después de haber descubierto el fuego, nunca más volvieron a tener necesidades. No es así. El ser humano constantemente tiene nuevas necesidades, se enfrenta a nuevos retos y es aquí donde entra el papel fundamental del emprendedor, a decir, ¿cuál va a ser mi rol dentro de la sociedad? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo voy a promover? ¿Qué tipo de necesidad es la que yo voy a ayudar a satisfacer? ¿Cómo puedo ayudar
cómo puedo desarrollar un modelo de negocio, cómo puedo desarrollar una idea creativa, una idea innovadora que ayude a que la sociedad evolucione. Es importante también que nosotros comprendamos que los modelos de negocio no solamente están creados en beneficio del dueño del emprendimiento, sino que también están creados con la finalidad de aportar positivamente, de aportar al desarrollo sostenible del entorno y de la sociedad como tal. Es así que nosotros tenemos tres partes importantes dentro del desarrollo de un negocio, que son los ingresos, los costos y los gastos. Si bien es cierto, estas tres terminologías están directamente enfocadas al ámbito económico del emprendimiento, es fundamental que nosotros identifiquemos a qué grupo o por qué línea se va cada una de estas terminologías. Nosotros nunca debemos olvidar que nuestro emprendimiento siempre debe estar preparado con un proyecto de inversión o con un plan de inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona que en algún momento se siente interesada por mi negocio, quizá porque es una idea creativa, porque es una idea innovadora, porque es algo que no se ha visto en el mercado y quiera invertir en mi negocio, yo tenga correctamente estructurado un plan de negocio para que esta persona identifique qué ingresos, qué costos, qué gastos tiene el mismo y ahí vea si le conviene o no le conviene. No solamente es que a mí viene alguien, algún inversor y me pregunta cuánto gano, cuánto se gasta, cuánto se invierte y yo lo digo verbalmente, es que la persona me va a creer y va a decir, bueno, porque tranquilamente le pudiera mentir solamente porque invierta, cuando no es así. Nosotros debemos llevar un registro adecuado de la economía, debemos llevar de cierta manera un análisis crítico de todas las partes importantes que tiene el emprendimiento. Por ejemplo, aquí el texto nos pregunta y nos dice, al terminar el día, ¿recuerdas en qué gastaste tu presupuesto? Creo yo que todos en algún momento o diariamente tenemos un presupuesto con el cual debemos subsistir día a día, de acuerdo quizá al salario que se tenga mensualmente, de acuerdo a los ingresos que se tengan diariamente o semanalmente. Algo que nosotros constantemente debemos tener en cuenta es que yo no puedo gastar más de lo que está ingresando a mí. Hagámoslo de esta manera, a mi hogar. Yo siempre les digo que hay que asemejar lo que es una empresa con lo que es el hogar. Si las dos situaciones o los dos entornos funcionan de la misma manera, el hogar es una empresa. ¿Por qué? Porque en el hogar se invierte dinero, el hogar tiene gastos, el hogar tiene costos, el hogar también necesita reestructuración, el hogar necesita constantemente un mantenimiento. Entonces, siempre el hogar funciona como una microempresa. Para que el hogar tenga dinero, ¿qué hago? Yo trabajo para poder llevar dinero al hogar. Entonces, de acuerdo al dinero que se maneje constantemente en el hogar, es de donde yo tomo como referencia. No sé, quizá yo digo, diariamente puedo gastarme o tengo un presupuesto para gastarme de $2, de $1. Quizá, por ejemplo, cuando somos personas solas, que no tenemos a nadie dependiendo de nosotros, el gasto es menor. Pero cuando se tiene, por ejemplo, hijos que están estudiando, ¿qué se hace? Se tiene que mandarles colación. La colación antes avanzaba 50 centavos para muchas cosas, ahora ya no es así. Ahora la colación se tiene que hacer un poquito más cara y que si $1.50, $1, $2, no sé, dependiendo de la economía de cada hogar, pero de cierta manera se pone un presupuesto de lo que se va a gastar diariamente, o quizá diariamente en la comida, o quizá diariamente, no sé, en muchas cosas que pueden llegarse a presentar. Pero ¿qué se hace? Constantemente uno debe buscar llevar un límite y un registro de todos estos gastos que se tiene cotidianamente, porque yo no me puedo exceder, porque como les digo, yo no puedo gastarme más
de lo que está ingresando a mi hogar, porque entonces me voy a quedar o endeudado o me voy a quedar en la quiebra o quizá los únicos ahorros que tengo se me van a terminar. ¿Por qué? Porque yo estoy excediéndome en los gastos que tengo. Por eso es que nosotros es importante que llevemos un correcto registro de lo que vamos a gastar, de las cosas que vamos a tener dentro de nuestro modelo de negocio, dentro de los emprendimientos, dentro de muchos factores importantes que incluyen lo que nosotros de cierta manera conocemos como la parte económica de un emprendimiento o la parte económica del hogar. Sí, porque esto, como les digo, no solamente me sirve para yo poder crear un modelo de negocio, sino también para sacar adelante la economía de un hogar. No siempre tengo que esperar a yo ser la cabeza o ser yo quien regule el dinero de mi casa para ahí llevar un control. No, yo puedo aportar positivamente, si quizá yo dependo de mis papás, si quizá vivo con alguien más, puedo aportar con estos conocimientos para que la economía del hogar mejore, para que quizá rinda mejor a final de mes o rinda mejor el dinero en el transcurso del mes. Siempre se debe buscar hacer una lista de gastos que no sean importantes. ¿Para qué? Para limitarlos. Quizá porque no se puede tener tampoco, no se puede gastar enseguida un sueldo que puede ingresar al hogar y muchas otras cosas que se presentan constantemente en el transcurso de un emprendimiento o en el transcurso de un hogar también, ¿sí? Es por eso que para empezar, quiero que por favor veamos el siguiente video que nos habla sobre cómo aprender a gestionar mucho mejor el dinero dentro del hogar. ¿Sí? Vamos a ver, chicos, por favor. A casi nadie le gusta analizar, planear y anotar los gastos. Puede resultar algo difícil y aburrido, pero si no le decimos a nuestro dinero qué hacer, se nos escapa sin siquiera darnos cuenta, y no siempre se va a donde nos gustaría. Afortunadamente, podemos distribuir el dinero de una manera extremadamente simple y efectiva, con el uso de la regla 50-30-20. Es probablemente el sistema más simple de manejar el dinero. Para entenderlo mejor, lo podemos visualizar en forma de un pastel, dividido en 3 partes. El pedazo más grande, el 50%, es el dinero que usaremos para pagar los gastos básicos, el 30% para pagar los gastos personales y el 20% es para el ahorro. Por supuesto, para sacar los porcentajes se toma como base los ingresos netos, es decir, después de pagar los impuestos. Por ejemplo, si en el contrato dice que ganas $1,000, pero después de pagar tus impuestos te quedan $850, entonces tomas como base los 850. Ahora bien, definamos qué exactamente hay detrás de cada porcentaje. En el 50% están los gastos básicos o las necesidades. ¿Qué incluye este 50%? Primero tenemos los gastos de vivienda, porque pagar el techo donde vivimos es sin duda una necesidad. Sin embargo, no incluye tener una casa lujosa, cambiar los muebles por otros más recientes, etc. Después tenemos gastos de comida. Aquí solo incluye lo que necesitamos para vivir, no van las comidas fuera o restaurantes. Después tenemos gastos de salud. Sabemos que cuidar de nosotros mismos es una necesidad, porque si no tenemos salud, todo lo demás dejará de tener importancia. Luego tenemos los servicios públicos, es decir, pagar las facturas para que no nos corten el agua, la energía u otros servicios importantes para la vida. También incluimos aquí el pago mínimo de las deudas. Quizás un televisor o un carro comprado al crédito no es una necesidad. Sin embargo, si ya tenemos las deudas, necesitamos pagar aunque sea la cuota mínima, para no terminar en peores problemas financieros. Cubrir todos los gastos básicos con el 50% de lo que ganas puede ser difícil,
más aún cuando se gana el sueldo mínimo, pero cuanto más ganas, más fácil se vuelve. En segundo lugar, de acuerdo con la regla 50-30-20, el 30% de tus ingresos debe cubrir tus gastos personales, o sea, gastos de tu estilo de vida. ¿Qué incluimos aquí? Aquí tenemos gastos por vestimenta. Obviamente, si no tienes nada que ponerte, entonces sí sería una necesidad, y podemos presupuestar unos dólares mensualmente para ello. Pero en general la compra de ropa o zapatos es un deseo, y es por eso que va en esta categoría. También tenemos los gastos por compra de electrónicos. Por ejemplo, cambio de celular, computadora para usar internet o jugar videojuegos, equipo de música. Aquí incluimos todos los gastos de este tipo. También en esta categoría incluimos restaurantes y salidas, diversiones y vacaciones, y todo lo demás que pagamos, pero que no es esencial para sobrevivir. Esto no significa que no debemos gastar dinero en estas cosas, porque como puedes ver, según la regla 50-30-20, los gastos personales son la segunda categoría más grande. El objetivo principal aquí es poder distinguir las necesidades de los deseos, porque demasiados caemos en la trampa de confundir los deseos con necesidades, o viceversa, y esto nos lleva a tomar malas decisiones financieras. Y el último 20% va a ahorros, inversiones y pago de deudas. En general este dinero lo podemos dedicar para fondo de seguridad. Si todavía no lo tienes, primero considera crear un fondo que te ayude a cubrir los gastos de al menos 6 a 12 meses. Esto debería ser suficiente para proteger a tu familia de la mayoría de problemas financieros. Después tenemos el pago de las deudas. Si tienes deuda de consumidor, tu prioridad antes de invertir en otras cosas debería ser pagarlas lo más rápido posible, porque ser libre de deudas es una excelente inversión. También en esta categoría se incluyen las inversiones. Cuando ya tienes un fondo de seguridad y pagaste tus deudas más costosas, nada se interpone en tu camino para invertir. Y pronto comenzarás a ver cómo el dinero hace dinero. No necesitas parar ahí, puedes ir más allá del 20%, pero si llegas al menos al 20%, estarás en una mejor posición financiera que la mayoría de la población. La regla 50-30-20 es un poste indicador para saber manejar mejor nuestro dinero. Si tu situación actual no te permite distribuir tus ingresos de acuerdo con la regla 50-30-20, entonces ponte la meta de llegar eventualmente a ella. Por supuesto, también puedes ajustar los porcentajes de acuerdo con tus valores. Si quieres, por ejemplo, donar 10% de lo que ganas, puedes hacerlo, tomando este porcentaje de otra categoría. El objetivo principal de la regla 50-30-20 es crear un simple presupuesto, saber a dónde se va tu dinero y que tu situación financiera se mejore con el tiempo. Comparte en los comentarios qué piensas de esta regla. Hemos visto que tan importante es saber administrar correctamente el dinero, porque como les decía yo al inicio de la clase, nosotros no podemos esperar tener pérdidas en lugar de ganancias. Todo viene como un proceso, todo viene poco a poco desarrollándose en la vida cotidiana. Para nosotros poder tener algo de lujo, quizá tengo que esperarme o limitarme un tiempo, haber trabajado, haber tenido quizá un esfuerzo para ahí poderme dar este lujo y a su vez ahorrar. Yo no puedo gastarme un dinero que quizá todavía no tengo. Es como que yo recién entrase a trabajar y aún ni me pagan mi primer mensual y yo ya hice feria cogiendo prestado de otro lado el dinero. Sí, ¿qué estoy haciendo? Estoy mal utilizando el dinero, porque quién quita que quizá al mediados de mes por alguna razón me boten del trabajo o algo cambie y yo ya me gasté un dinero que todavía ni siquiera tenía. ¿Por qué? Por hacer un mal manejo del mismo. El dinero, así como es un beneficio, también en ocasiones llega a ser una parte quizá negativa para la sociedad. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas
anhelamos, creo yo que el 100% de personas anhelamos tener poder y económico, tener un buen estatus económico, pero para poder alcanzar a estos objetivos o poder alcanzar a tener un nivel económico estable, quizás se tenga que hacer mucho, mucho esfuerzo, no es de la noche a la mañana. De cierta manera, cuando nosotros hablamos dentro del emprendimiento en lo que son ingresos, costos y gastos, debemos entender que las cuentas de ingresos, costos y gastos se detallan en el estado de pérdidas y ganancias. Todo esto debe ir registrado. Nuevamente les repito, chicos, el registro de todas y cada una de las cosas que desarrollan el negocio. Así sea un gasto de 10 centavos, un gasto de 25 centavos, todo debe ir anotado. ¿Por qué? Porque al final del día, todas estas cosas que yo tengo como gastos pequeñitos, que se les considera como gastos hormiga, ¿qué es lo que me provocan? Me provocan de cierta manera a final del mes o a final de la quincena, me provocan una pérdida o a su vez una ganancia quizá representativa. Entonces, para yo evitar estos gastos que son en vano, ¿qué es lo que tengo que hacer? Debo registrar. El registro en cuentas, el registro en normas es básico y fundamental. Al final del periodo contable, proporcionan una visión del resultado final de las actividades operativas del emprendimiento. Estas tres cuentas guardan relación entre sí, ya que para lograr la producción de un bien o la prestación de un servicio se tienen que hacer desembolsos previos como una especie de inversión. Aquí ustedes entienden un desembolso previo de dinero, pero ustedes dirán, nos acaba de decir que cómo voy a gastar un dinero que todavía no tengo. Claro, pero en este caso el dinero que yo voy a desembolsar es un dinero considerado inversión, que quiere decir es un dinero que yo ya poseo, es un dinero con el cual yo cuento para poder desarrollar mi negocio o mi idea de emprendimiento. Yo no puedo esperar crear un modelo de negocio con dinero que no tengo. El dinero que yo hago en este inicio como desembolso es algo con lo cual yo ya hice una planificación, yo ya creé una organización, identifiqué cuánto dinero tengo y por ende con cuánto dinero voy a poder iniciar mi idea. Esta relación causa y efecto se conoce como el principio de asociación de ingresos y gastos. Es decir, estas palabras constantemente nosotros las vamos a ver en un modelo de negocio, tanto ingresos, tanto gastos. Sí, quizá, ¿por qué le conocemos como causa y efecto? Porque quizá a tanto ingreso, pues mayor gasto, o quizá mayor ingreso, mayor gasto, esto nos mencionaba en el video. Muchas de las ocasiones las personas dicen, parece que más dinero ingresa al hogar, parece que más gastos aparecen. En ocasiones suele funcionar de esta manera, pero ¿por qué? Porque las necesidades aumentan, las necesidades cambian. Si quizá yo antes me quedaba en mi casa, pero no ganaba dinero, tenía un porcentaje de gastos. Ahora que tengo un trabajo, ¿qué hago? Gano un poco más, pero aumentaron un poquito más los gastos. Quizá ¿por qué? Porque ahora aumentó el traslado al trabajo, ahora aumentó quizá el gasto en uniformes, el gasto en transporte, el gasto en alimentación dentro del trabajo. ¿Por qué? Porque no es que solamente el dinero me va a llegar y ya tengo que yo también hacer algo para que el dinero llegue. Entonces, a quizá un poco mayor de dinero que ingresa, pues también se cambiarán o se alterarán los gastos. ¿A qué se refiere el principio de asociación de ingresos y gastos? Este principio establece que en cada periodo contable deben asociarse los ingresos a los costos y los gastos que se debieron realizar para producir tales ingresos. Es decir, yo debo analizar qué gasto hice. Quizá yo me compré una computadora para poder realizar un proyecto. Para realizar este proyecto a mí me pagaron una cierta cantidad de dinero. ¿Qué quiere decir?
que de cierta manera yo gasté una cantidad de dinero, pero con la finalidad de obtener como retribución más dinero. De esta manera, se registran en el mismo periodo los costos y gastos, independientemente de la fecha en la que se realicen. Sí van a ir siempre de la mano. Y como les digo, y el texto nos menciona, la fecha no va a tener importancia. No es que yo en este momento realizo un gasto y de cierta manera inmediatamente el dinero se me va a regresar. No, quizá la temporalidad de tiempo cambie, no sé, una semana, 3 días, un mes, no lo sé. Un costo siempre debe tener un ingreso relacionado. Para llevar a cabo este registro, ¿qué es lo que se debe hacer? Principalmente identificar los costos y los gastos relacionados con el ingreso generado en el mismo periodo. Ojo, tampoco puedo esperar a que la retribución económica de este gasto se demore tanto en volver, porque quizá ahí ya no va a tener tanta relevancia, ya no va a ser tan representativo. Debo ponerme como objetivo un tiempo limitado en el cual el dinero me represente. Asimismo, se debe efectuar permanentemente estimaciones y provisiones. Distribuirlos en forma sistemática y racional. ¿Qué quiere decir esto? De cierta manera, yo debo saber analizar correctamente para qué voy a utilizar el dinero, con qué finalidad lo voy a hacer, en base a qué situaciones. Perdón, chicos. En base a qué situaciones voy a desarrollar también esta idea y de cierta manera cómo voy a utilizar el dinero. Recordemos que el dinero es la parte más importante del negocio. El dinero es el fundamento, es lo que a mí me va a ayudar a desarrollar y a llevar a cabo. Si yo no invierto, pues yo no voy a tener ganancia. Si yo no realizo un gasto, no voy a tener una retribución económica. Sí, para también ganar hay que invertir. A veces la gente espera que solamente las ganancias lleguen sin mayor esfuerzo o sin mayor cantidad de inversión, cuando la situación no es así. Yo tengo que saber administrar correctamente el dinero. Aquí nos dice de forma sistemática y racional. Tampoco voy a invertir a la loca sin entender el mercado o voy a desembolsar una cantidad de dinero fuerte sin saber cuánto se me va a retribuir. No, todo es de acuerdo al análisis del mercado. Todo viene de la mano de acuerdo a la forma en la que fluctúa la oferta y la demanda y a su vez ahí yo analizo cuánto quizá puedo invertir, con cuánto puedo empezar. Este principio se conoce también como asociación de causa-efecto. Según las formas de auditoría, se define así. Asociación de causa y efecto. Cuando un costo está relacionado con un ingreso específico, es relativamente fácil establecer una relación causa y efecto. Una relación causa-efecto. Como ejemplo de esta pueden citarse las comisiones en ventas. Estas están directamente relacionadas con el ingreso generado para la venta. ¿Qué quiere decir esto? Que de cierta manera todo viene como en una cadena. Lo que yo voy a poner me tiene que retribuir de cierta manera. Los costos y los gastos se reconocen en la cuenta de resultados de un periodo contable, como pueden ser los que se realizan para generar un ingreso, los que conllevan beneficios económicos actuales o futuros que no pueden identificarse o cuantificarse razonablemente. ¿Qué quiere decir? De los que se realizan para generar un ingreso, ya habíamos mencionado, invierto para tener una retribución. Por otro lado, los que conllevan beneficios económicos actuales o futuros, pero que no pueden identificar o cuantificarse razonablemente. Quizá el dinero con el cual yo empecé creando mi modelo de negocio, no es que inmediatamente el dinero se me va a regresar. Quizá lo hará en una temporalidad de 6 meses, un año, quizá no lo sé, de acuerdo al éxito que tenga el negocio. No se puede cuantificar. Tampoco puedo esperar que el dinero se me regrese en un solo golpe. Sí, todo depende. Por eso es que nosotros analizamos correctamente. Existen diferentes formas en las que el dinero se retribuye al emprendimiento.
Y por otro lado, los que se derivan de un activo adquirido en periodos anteriores, pero que proporcionan beneficios actualmente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo invertí dinero hoy con la finalidad de que me empiece a dar réditos económicos en un año. No sé, por ejemplo, la gente que invierte en estas monedas virtuales, ya en Bitcoin, en estas cosas que fluctúan mucho en el mercado financiero digital. Es decir, gente que, por ejemplo, compra inversiones a $1.000, un ejemplo, pero porque sabe que con la fluctuación del mercado de aquí en unos 6 meses o en un año, este valor por el cual él compró en $1.000 ya estará evaluado en unos $10.000 y habrá tenido una retribución económica mayor. Todo esto depende, ¿sí? Yo dentro del negocio, dentro del modelo de negocio, puedo desarrollar muchas cosas, puedo entender muchas formas en las cuales se maneja el mercado y debo analizar cuál va a ser mi papel dentro de este modelo de negocio. ¿Cuáles son los ingresos que se deben registrar? Aquellos que generan un incremento en los beneficios futuros, ya sea por aumentos en el activo o disminuciones en el pasivo. Estos incrementos deben ser cuantificables. ¿Qué quiere decir? Que significa que se puedan definir en su tamaño, extensión o capacidad en términos numéricos. Por ejemplo, $120, 40 metros y 5 segundos. ¿Qué quiere decir? Yo debo registrar todo lo que a mí me permita tener un control específico. No puedo tener variables o no puedo tener aproximaciones. Yo debo procurar manejarme dentro de un sistema contable, dentro de la economía del negocio, pero en una forma en específico. La utilidad de conocer los resultados a medida que se desarrolla el emprendimiento es determinar si se está cumpliendo la meta planteada inicialmente respecto a las ganancias que se espera obtener. Cuando yo creo el emprendimiento, ¿qué es lo que hago? Me planteo objetivos. Y este registro a mí me va a ir permitiendo analizar periódicamente si los objetivos están por cumplirse, si se están cumpliendo o no se están cumpliendo, o quizá no se van a poder cumplir. Por eso es que nosotros debemos ser organizados en la información, registrar constantemente. No hay información que no sea relevante, todo se debe registrar. Sí, se debe también tener un control del mismo. De acuerdo con lo establecido por las normas tributarias, cuando un emprendimiento ha iniciado sus actividades, pocas veces se conoce con certeza si el negocio está representando ganancias o pérdidas. La mejor manera de ordenar esta información es llevar un registro de ingresos y egresos destinados exclusivamente a esta tarea. Así se deben anotar diariamente todos los ingresos y salidas de dinero con su respectiva fecha y describir la transacción de manera más clara y simple posible. Se puede dividir el cuaderno en 5 columnas, de modo que se registren la fecha, el detalle de la transacción, los importes de ingresos, los importes de costos y de gastos, y en la última columna los saldos del efectivo. Al finalizar la jornada de trabajo se verifica que el saldo coincida con el dinero que se tiene. Esto se denomina cuadre de caja y debe ser diario. Dentro de los negocios debemos cuadrar diariamente la caja. Así sea que yo sea la única persona dueña del emprendimiento, la única persona que trabaje, que no hay nadie más, debo cuadrar caja para no tener posteriormente desbalances en el dinero. Este valor puede ser destinado a una cuenta bancaria para ahorrarlo o se puede utilizar para iniciar las actividades del día siguiente. Recordemos, nosotros debemos llevar siempre un ahorro y un dinero que nuevamente se vaya dando la vuelta. Cuando uno tiene un negocio, debe siempre manejar 3 capitales: el capital que se ahorra, el capital que se vuelve a invertir y el capital el cual yo utilizo para los gastos o para cosas que quizá necesito dentro del negocio o dentro del emprendimiento, ¿sí? Bien, chicos, para ir terminando con nuestra clase, quiero que por favor veamos el siguiente video que el texto nos enseña sobre cómo es el proceso industrial del atún en el Ecuador. Este es un video que el texto
nos propone para tener una información generalizada. Veamos, por favor. Descarga. El producto de cada marea de los diferentes barcos llega al puerto de Manta, donde se descarga y se transporta inmediatamente a la planta de Eurofish. Recepción y clasificación. Una vez que llega a la planta, cada embarque se clasifica de acuerdo con la especie, talla y calidad de cada atún, registrando el barco, marea, cuba o tanque y la fecha a la que pertenecen. Almacenamiento. Eurofish tiene una capacidad instalada que le permite almacenar 3.000 toneladas de pescado congelado en 4 cámaras independientes. Cada tina con el pescado clasificado se almacena en cuartos fríos a temperaturas de 18 grados centígrados bajo cero. Descongelado. Para iniciar el procesamiento del atún, primero se descongela el pescado almacenado. Para esto se descongela con metodologías de vanguardia, haciendo recircular agua potable clorada. Después de la extracción, la materia prima es analizada para asegurarse de la buena calidad. Eviscerado. Se extraen las vísceras de cada uno de los pescados, lavando su cavidad abdominal y área externa del cuerpo, utilizando agua limpia y desinfectada. El pescado grande es cortado en trozos uniformes, con la ayuda de sierras del tipo cinta. Tanto el pescado entero como los trozos son colocados en canastillas y estas, a su vez, en carritos que son transportados hacia los cocedores. Precocido. Se introduce el pescado en los hornos donde se precoce con vapor saturado, asegurando mantener la mayoría de los nutrientes naturales en el músculo del pescado. La temperatura y el tiempo de precocido se controla mediante un sistema automatizado. Una vez terminado, se retira a un área de rociado, donde se enfría en condiciones controladas. Terminada la etapa de enfriamiento, el pescado se mantiene en condiciones especiales con temperaturas bajas y alta humedad para continuar conservando sus propiedades sensoriales y de nutrición, hasta esperar su turno para ser limpiado. Limpieza. La limpieza del pescado se realiza de forma manual, garantizando la eficiencia del proceso. En las líneas de producción son limpiados cuidadosamente, retirando la piel, los huesos o espinas, la cabeza, aletas y todos aquellos componentes anatómicos que no correspondan al lomo. Esta limpieza se logra gracias al cuidado que cada una de las cientos de operarias le imprimen al proceso. Su experiencia y atención al detalle logran la eficiencia y calidad del lomo que la planta produce y que hacen de Eurofish una marca y respaldo de calidad en todo el ámbito global. El proceso continúa únicamente con los lomos limpios. Empacado de lomos. El empacado se realiza de acuerdo con los diferentes formatos que la planta procesa. Lomos congelados, conservas en latas, pouches. Los lomos seleccionados para ser congelados se empacan en fundas transparentes codificadas y empacadas al vacío para garantizar su frescura en los mercados de destino. Para finalizar este proceso, se somete la funda con lomos al vacío a un baño. Bien, chicos, procedan a su siguiente clase. Que tengan una excelente noche.